Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy quiero hablarles del famoso mosaico de Megiddo. ¿Es una prueba de que los primeros cristianos creían en la Trinidad? Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. En algunas noticias y en redes sociales se ha hecho muy viral el tema de el mosaico de Megiddo, porque todos los especialistas lo ubican en el siglo III y en la inscripción se le llama a Jesús Dios. Algunos especialistas rápidamente se han aventurado a decir que antes de Nicea ya se consideraba a Jesucristo Dios. Bueno, primeramente vamos a leer la inscripción, que dice: Akeptis, parece ser que es el nombre de la mujer que dona una mesa para el uso de la conmemoración de la muerte de Cristo, amadora de Dios, ofreció esta mesa a Dios Jesucristo como conmemorativo. Es extraño esta lectura, Dios Jesucristo. La encontramos solamente después del concilio de Nicea. La realidad es que muchos de los padres de la iglesia llamaron a Jesucristo Dios. Lo novedoso es que se encuentra esta afirmación en un mosaico. Pero lo que a veces se olvida decir es que los arrianos también consideraban a Jesús divino. Lo consideraban un Dios, porque la Biblia así lo enseña. ¿Cómo se puede concatenar esto con el monoteísmo judío y cristiano? Bueno, los especialistas, incluido Reutemann, quien fue curador de los rollos del Mar Muerto, han señalado que hasta el Segundo Templo el judaísmo no tenía un monoteísmo extremo como el que vemos hoy día, sino que la adoración en Israel tenía un carácter más monolátrico. Por lo tanto, era concebible la idea de que junto a Dios habían seres poderosos, llamados Elohim, dioses en la Biblia. Pero, según Reutemann, esto ocurre hasta el Segundo Templo. Curiosamente, Jesucristo les recuerda a los judíos que la adoración no era en extrema monoteísta, sino monolátrica. Cuidado, nada que ver con politeísmo. No estamos hablando de adoración a estas personas, ángeles, que eran considerados dioses por ser poderosos o por estar ocupando una posición como representantes del Dios mismo. Vamos a leer Juan 10, 34 al 36. Jesús les respondió, después que querían apedrearle por blasfemia: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Jesús está citando aquí el Salmo 82, 6. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemás, porque dije, Hijo de Dios soy. Jesucristo aquí no solo va a refutar a los líderes religiosos, a los cuales, en otras palabras, le dice: yo nunca dije que soy un semidios, semejantes a los del panteón griego o romano. No. Yo no estoy pidiendo para mí adoración. Refutará también a los trinitarios del futuro. Yo no dije que era Joseos, el Dios. Yo dije, Hijo de Dios soy. Y por tanto, como hijo de Dios, como ser poderoso, como representante de Dios, puedo ser llamado Elohim. Así como los jueces de Israel, como a ustedes, se les llamó dioses. Es increíble cómo este carácter monolátrico del judaísmo temprano, Jesús lo recuerda a aquellos judíos que ya empezaban
a tener un monoteísmo extremo semejante al del judaísmo de época moderna. Llamar a Jesús Dios no es algo para escandalizarse, y han maximizado mucho en interés del Museo de la Biblia y en interés de los trinitarios esta inscripción. Leamos qué dice Isaías 9:6 en forma profética. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ya explicaba en un video anterior que Padre eterno se refiere a que Jesucristo es un segundo Adán, porque nos ha dado vida eterna, mientras que nuestro primer padre Adán nos dio la muerte. Pero no se le puede llamar a Jesús Padre, porque incluso estaría yendo en contra de la propia Trinidad, que dice que el Hijo no es Padre, el Padre no es Hijo y el Espíritu Santo no es Padre o Hijo. Pero vamos a concentrarnos en el título que se le da aquí a Jesús: Dios fuerte. Entonces, ¿qué problema hay que en una inscripción se le llame a Jesucristo Dios? No Joseos, no el Dios. Y esto es importante. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a los trinitarios y vamos a suponer que esta comunidad creía en Jesucristo como Dios, el Dios del Salmo 83:18, cuyo nombre es Jehová. Primeramente, aclarar algo. Si se fijan, hay una nómina sacra para Dios, Zeus. Algunos han dicho, esta nómina sacra es en sustitución al nombre divino. Por lo tanto, cuando se señala que Jesucristo es Dios, se está diciendo que es Jehová. Esto es un disparate. Quien lo diga, lo está manipulando. ¿Por qué? Junto a esta primera nómina sacra encontramos otra, Yuko, una abreviación del nombre de Jesús. Y es que para palabras sagradas se utilizó la nómina sacra, no solamente en referencia a Jehová, sino también en referencia a Jesucristo. De hecho, la primera nómina sacra, según los especialistas, no es para Zeus, sino para Kyrios, Señor. Nóminas sacras hay otras, incluso está el estaurograma, que es una nómina sacra de la palabra estauro, traducida en algunas Biblias como madero, en otras como cruz. Es decir, en lo relativo a lo sagrado, vamos a encontrar nóminas sacras relacionadas con el Espíritu, con el Padre, con el Hijo, con Señor, cuando se refiere tanto a Jesucristo como a Jehová Dios. Por lo tanto, estas teorías, porque hay mucha discusión hoy en relación al origen y uso de la nómina sacra, cosa que tampoco les están diciendo los trinitarios, porque el objetivo es manipularlo. Es como cuando alguien le va a hablar de la evolución como un hecho real y se le olvida decirle teoría. Esta palabrita, aunque no lo crean, es importante, porque no es una ciencia confirmada, aún es una teoría. Cuando estamos hablando de origen y cuando hablamos del uso de la nómina sacra, cuidado, porque hay muchas teorías por parte de los especialistas. Nadie puede afirmar que solamente su uso era para sustituir el nombre divino, aunque también se hacía usando la nómina sacra. Así que, descartando esta manipulación que he encontrado en redes, no voy a poner aquí los sitios web
No es mi objetivo entrar en confrontación con nadie, pero sí aclarar de que se les está manipulando consciente o inconscientemente, porque no siempre debe haber una mala intención detrás y a veces sí un error, porque la persona repite lo que ha escuchado. Ahora, había dicho que les voy a dar el beneficio de la duda. Los especialistas coinciden hasta ahora que la datación es del siglo III. Algunos incluso han dicho 320. Hay que recordar que las dataciones no son así de exactas. Si se fijan, muchas veces dice alrededor del 320. Pero otros especialistas ubican este mosaico hacia finales del siglo III, lo que lo acercaría al Concilio de Nicea, que ocurre en el 325, principios del siglo IV. Ahora, hay quien piensa que los no trinitarios creemos que en el Concilio de Nicea apareció de la nada la idea de una Trinidad, o por lo menos que Jesucristo y el Padre eran coeternos, coiguales. No, eso no aparece cual platillo volador que baja y de pronto el avistamiento. No, así no. Fue un proceso progresivo dentro de la iglesia cristiana. Ya desde Tertuliano encontramos la palabra trinitas, con una idea no igual a Nicea, pero ya empezaba a crearse el caldo de cultivo para la formación del dogma. Por lo tanto, no es sorprendente que existiera alguna comunidad que ya pensara en Jesucristo como un ser eterno igual al Padre. No asombraría para el siglo III. Ya el cristianismo vemos que tiene elementos paganos, ideas provenientes de la filosofía griega, pero que son ajenas al pensamiento de los cristianos del primer siglo. No estamos hablando de un mosaico del siglo I, del siglo II, sino entre principios y finales del siglo III, próximos al Concilio de Nicea. De hecho, algunos especialistas han comentado que como este mosaico fue mandado a hacer por un centurión romano, al cual se le llama hermano en otra inscripción, ya aquella comunidad aceptaba soldados romanos dentro del cristianismo. Si es así, ya están viendo aquí una desviación de lo que Jesucristo y los apóstoles enseñaron, no ser parte del mundo. No obstante, esto es una especulación, una teoría de los especialistas y debemos considerarla así. Recuerden que muchas veces las noticias, para ser noticias, tienen que maximizarse. Lo cierto es, y repito, para enfatizarlo, y es el último texto que voy a citar, Juan 1:18. Noten aquí, ahora en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que no son trinitarios, la lectura que escogen. Si leemos en la Reina Valera 1960, vamos a hallar la expresión unigénito hijo. Sin embargo, para que vean que no hay ningún conflicto entre los no trinitarios y llamar a Jesús Dios, veamos la lectura que escogen como variante textual reconocida por la mayoría de eruditos mejor, porque está basada en los manuscritos más antiguos, entre ellos el P75. Leamos Juan 1:18 aquí. Traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Miren la variante textual que escogen. A Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está junto al Padre es el que nos ha explicado
cómo es Él. Dios unigénito. Entonces, ¿qué diferencia ustedes encuentran entre esta declaración de Juan 1:18, esta variante textual en una Biblia que no es trinitaria, con la inscripción del mosaico? El objetivo es vender noticia. El objetivo es confundir, es manipular. No hay ninguna diferencia. De hecho, noten cómo el pasaje habla de Dios y del Dios unigénito, Jesucristo, como dos seres diferentes. Espero que este video les haya servido. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.